Ok. ¿Hay un ruido? ¿Soy yo o no soy yo? Sí, yo creo que alguien tiene encendido por ahí su micrófono. Si quizás nos ayudan ahí a mantenerlos apagaditos todos, sería genial. Ok, entonces antes de yo comenzarles a hablar y que empecemos a interactuar un poquito, yo quisiera, digamos, agarrarme de la última sesión que tuvieron ustedes a propósito del tema de la meditación, ¿no? Ya les decía Julio que es importante cuando uno se está ejercitando en el tema de la oración ignaciana, establecer las diferencias que existen eh, entre lo que es el método de la oración ignaciana por meditación y lo que es la oración ignaciana por contemplación, ¿no? Son cosas distintas. Ya les hablaba Sándor que la meditación tiene como tres grandes momentos, ¿no? No de la estructura en sí, ¿no? Sino del fondo, ¿no? De lo que se quiere encontrar en la meditación, ¿no? Les hablaba Sándor de memoria, de inteligencia y de voluntad, ¿verdad? Eh, digamos, esos tres aspectos van a quedar un poco, digamos, al margen de lo que es la meditación ignaciana, ¿ya? Para la contemplación hay otros criterios, ¿no? Eh, y lo único que yo quisiera decir aparte de esto, antes de empezar a proyectar, es que para San Ignacio la contemplación tiene un carácter demasiado importante. Y eso lo verán ustedes cuando hagan los ejercicios. Un montón de las oraciones que se presentan en los ejercicios espirituales son contemplaciones. Entonces ahí se puede ver claramente la fascinación que tiene San Ignacio por el método de la contemplación. Y es una cuestión hermosa, que ya lo vamos a ver. Vamos a presentar. Ok. Todos están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Como han dicho, digamos, los preámbulos y las presentaciones que ha habido, hoy nos correspondería entrar en dinámica, porque no solo en temas, sino en dinámica de contemplar, de la contemplación. Y yo creo que cualquier persona que tuviera que explicar el método contemplativo ignaciano tendría que empezar diciendo lo que les acabo de decir, que para San Ignacio es sumamente importante el método contemplativo y podríamos decir incluso que es lo prefiere en lugar de la meditación. ¿No? Ya vamos a ver por qué. Y yo he dividido este rato que vamos a estar con ustedes en 5 momentos. Dos de los cuales son en sí un solo momento, que es el primero y el último. Vamos a hacer un ejercicio de contemplación en un primer momento y lo repetiremos con añadidos al final del encuentro. Y algunas, digamos, observaciones que yo quisiera hacer sobre las tres cosas que tienen que decirse sobre la contemplación ignaciana, ¿no? Los preámbulos de la contemplación, el modo, es decir, el método, digamos, de contemplar y, y, bueno, algunos consejos, ¿no? Algunos consejos que yo creo que son válidos para una persona que se está iniciando en el ejercicio de la oración ignaciana. Y por último, como les dije, la repetición con añadidos del ejercicio que vamos a hacer a continuación. Yo les pedí a través de Julio que trajeran para hoy una fotografía de un ser querido, inclusive puede ser una fotografía de un lugar
un amuleto, una imagen, algo con lo cual ustedes tengan un vínculo profundo de sentimiento. Entonces, este es el momento de tener ese, digamos, esa imagen, esa fotografía, ese amuleto a mano. Yo tengo en mis manos una imagen de Nuestra Señora de los Ángeles de Costa Rica y entonces voy a explicar qué es la dinámica que vamos a hacer. Alejandro von Reschnitz, un jesuita nicaragüense, en su libro sobre sacramentos, dice que un sacramento es el signo sensible, visible, palpable, digamos, que une a una persona a Cristo a través de una experiencia concreta, ¿no? Entonces, por ejemplo, el anillo de matrimonio es sacramento del matrimonio. Es decir, el hombre y la mujer, cada vez que miran su dedo y ven que tienen en él un anillo, recuerdan que están casados y recuerdan además toda la experiencia que ha significado estar casados. Eso es un sacramento. Es decir, la historia profunda que hay detrás de un encuentro, de una situación que he vivido con otra persona. ¿Ya? Entonces, por eso yo les he pedido que traigan para hoy una fotografía de un ser querido o un amuleto que ustedes, digamos, cuiden muchísimo y le tengan muchísimo aprecio. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes van a poner delante de ustedes, puede ser incluso tapando la pantalla, no pasa nada, si no es una cosa muy grande, van a poner delante de ustedes la imagen que han traído o el amuleto que han traído y van a dejar que esa imagen y que ese amuleto los mire a ustedes. El padre Kolbenbach, en alguna de sus entrevistas, le preguntaron, padre general, el padre Kolbenbach fue el antepenúltimo superior general de la Compañía de Jesús y ya murió. Le preguntan al padre Kolbenbach, padre general, ¿cómo usted ora? Entonces él dijo que él oraba con íconos. Entonces el jesuita que lo estaba entrevistando le dice, ¿usted mira a los íconos? Y él dijo, no, yo dejo que los íconos me miren a mí. Y un poco de eso se trata la contemplación. Y también se trata el ejercicio que ahora vamos a hacer. Vamos a poner frente a nosotros y vamos a dejar que ese sacramento que tenemos enfrente de nosotros nos mire. Y nos mire de la manera que quiera. ¿Ya? Es momento de dejar las tres potencias, ¿no? Vamos a dejar el tema de la inteligencia, de querer interpretar, el tema de la voluntad todavía no llega aquí. Vamos simplemente a dejarnos mirar por el sacramento que tenemos enfrente.
Bueno, chicos, no les dije cuánto tiempo iba a durar la música ni cuánto tiempo iba a durar el ejercicio, pero lo hice a propósito, ¿verdad? Vamos a ver, yo quisiera que en breves minutos 2 o 3 personas me hablaran sobre sensaciones, sensaciones, sentimientos y que intenten poner, digamos, en palabras esas sensaciones y esos sentimientos. ¿Ya? Ahora no se trata de darle el discurso, ¿no? Del pensamiento como se trata en la oración de meditación, ¿no? Vamos a poner en palabras los sentimientos, así que tiene que ser 1, 2, 3 palabras. ¿Qué cosas pasaron por nuestra mirada, pasaron por nuestro corazón? Hola Carlos, buenas noches y buenas noches a todos. Buenas tardes también a todos. Eh, Mi nombre es Antonio, soy de Guatemala y pues usé un rosario. Eh, Simplemente me transmitió paz y alegría. Eso. Hola, yo también elegí pues un denario, que es el que siempre tengo conmigo y al igual que Antonio me transmitió paz, serenidad y alegría. Perdón. Cuando dejé de presentar el audio de la canción, desactivé el audio de la computadora y no pude escuchar lo que han dicho Antonio y Sofía. Si lo pueden repetir otra vez, por favor. Hola Carlos, buenas noches Hola. y buenas tardes a todos. Comentaba que yo escogí un rosario. Es un rosario especial porque fue el que nos dieron en la JMJ, entonces para mí es especial. Me transmitió paz y alegría. Solo el verlo. Y yo creo que eso es lo que me transmite siempre que lo uso para rezar. Entonces, eso me transmitió ahorita. Hola Carlos, yo soy Hola. Sofía y yo elegí un denario, que es el que siempre tengo. Me transmitió paz, serenidad y alegría. Hola Carlos, mi nombre es Wilfredo y soy del Salvador, de la comunidad de Las Palmas, y la imagen que tenía, la de la Virgen, me transmitió amor y caridad con todos y cada uno al verlos a ustedes también. Que la paz de Dios esté con todos nosotros y un saludo para todos. ¿Alguno más? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lidia, soy del Salvador, también de la comunidad Las Palmas,
y yo utilicé la foto de mi familia. A mí me transmitió fortaleza, esperanza y mucho amor. Ok, muy bien, bueno, gracias. ¿Quedó alguno más? Sí, hay alguien levantando la mano. Alexander, ¿no? Hola, muy buenas noches. Soy de Honduras, de la comunidad San Ignacio de Loyola. Yo tengo una cruz y esto lo tomaría como que me da como protección. Solamente. Muy bien. Ok, entonces, si les va saliendo, digamos, dudas y preguntas, las anotan y al final ya contestaremos algunas, ¿no? El ejercicio de la contemplación nos pone necesariamente en una pasividad al momento de orar. La pasividad, ¿a qué se refiere? Es eso que hemos hecho y que hacía el padre Kolbenbach. No soy yo el que mira las imágenes o no soy yo el que mira el sacramento, como ya les expliqué lo que significa sacramento, sino que es la imagen, es el sacramento el que me mira a mí. ¿Ya? Yo me dejo mirar por la imagen, ¿no? Me dejo mirar por el sacramento. Eso supone, además, que no siempre se va a la oración en plan de tomar el control de la oración. Yo nunca tengo el control de la oración. Ya les habrán dicho que la iniciativa dentro de la experiencia que supone la oración ignaciana es de Dios. Y en ese sentido nosotros tenemos que ir dejándonos conducir. Vamos a volver a las diapositivas que teníamos. Ok. Los preámbulos de la oración, ¿no? Es, digamos, evidente que nosotros hacemos una contemplación sobre un texto bíblico, una escena del Evangelio, generalmente, ¿no? Hacemos una contemplación sobre un texto bíblico. Y aquí hay que, digamos, señalar una cosa que es muy importante. Nosotros no contemplamos el Evangelio, ni contemplamos la escena, sino que contemplamos a Jesús. ¿Ya? Cualquier cosa que diga el Evangelio lo dice solo para decir algo sobre Jesús. Si no, no apareciera. Entonces, lo importante de la oración y sobre todo lo importante del método contemplativo es Jesús, la persona de Jesús. Y hay tres preámbulos, ¿no? Que el preámbulo no es la oración en sí. Es un preámbulo, es una iniciación, es una introducción, como le quieran llamar, ¿no? Y en la contemplación hay tres. El primero es recordar la historia. Es decir, para poder contemplar una escena del Evangelio tendría que leerla, evidentemente. De eso se trata, recordar la historia, leer con cuidado, con detenimiento, con cariño, diríamos, la escena que quisiéramos contemplar del Evangelio, ¿no? La segunda, el segundo preámbulo tiene mucho que ver con lo que ya les han explicado en los preámbulos, ¿no? de la composición del lugar, ¿no? Y entonces tenemos que fijar la atención. Cuando uno fija la atención en algo, los sentidos corpóreos se activan inmediatamente. Si nosotros fijamos la atención en una planta, por ejemplo, por las características que tiene, porque nos parece hermosa, etc., todos nuestros sentidos
quedan completamente activados y en dirección a esa planta. Eso pasa también en la contemplación. Nosotros tenemos que, al recordar la historia, activar nuestros sentidos corpóreos y ponerlos a disposición, digamos, del momento de oración. Y entonces tenemos que fijarnos aquí, para hacer la composición del lugar, tenemos que fijarnos en dónde se está desarrollando la escena. Si está Jesús en el monte, si está en la barca, si está en el lago, ¿dónde está? ¿Cuál es la geografía, diríamos, ¿no? Y también fijarnos en los símbolos. Por ejemplo, en el clima, una de las cosas que me parece geniales del texto que ustedes están leyendo de Betty Audot, ¿no? Del clima, pero también puede ser de la situación, ¿no? ¿Cuál es el ambiente? Cuando Jesús se le aparece a los discípulos, por ejemplo, caminando sobre las aguas, ¿cuál es el ambiente que hay? ¿Tormenta? ¿Qué es lo que se mueve? Y entonces fijar la atención en esos asuntos. Primero en la geografía, pero después también en los detalles ambientales de la escena. No de nuestra, digamos, realidad, sino de la escena, ¿no? Y pedir la gracia. En los ejercicios espirituales, muchas de las contemplaciones tienen la misma petición, ¿no? El conocimiento interno del Señor, porque las contemplaciones, digamos, se dan mayormente en la segunda semana, ¿no? Que es larguísima, porque tiene mucho contenido. Y entonces, la petición de las contemplaciones suelen ser conocimiento interno del Señor para más amarlo y para más seguirlo, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que les acabo de decir, ¿no? San Ignacio quiere hacer énfasis en que lo que meditamos, pues, contemplamos nosotros, es a Jesús y no el Evangelio, es decir, no las letras sobre Jesús, sino Jesús mismo. Y por último, una vez realizados estos tres preámbulos, estamos en ambiente, estamos en disposición para que nos abarque completamente la gracia del Señor. Les habrán hablado sobre aquello de sentir y gustar de las cosas internamente, ¿no? Eso lo hablaba San Ignacio a propósito de los estudios en las constituciones de la Compañía de Jesús, ¿no? No hay mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Y esto se aplica muchísimo y tiene muchísima validez para los métodos de oración ignaciana, sobre todo para la contemplación. Hay un modo concreto de contemplar. Dice San Ignacio, ver a las personas, oír lo que hablan, mirar lo que hacen y sacar provecho. Entonces tenemos 4 verbos. El último yo lo he cambiado porque el verbo, digamos, original que aparece en los textos de San Ignacio es reflectir. Ya lo voy a explicar. Tenemos 4 verbos que son muy importantes y que suponen los pasos de la contemplación. En un primer momento nosotros tendríamos que ver los personajes de la escena. Desde el personaje más principal hasta el más insignificante, ¿no? Todos, completamente. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Qué sienten? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo son? Es decir, personalidades, caracteres, carismas,
todas esas cositas, ¿no? Que generalmente no se expresan tan ampliamente en los textos del Evangelio, pero sí que la gracia nos va poniendo allí donde el Señor quiere que estemos, ¿no? Ya lo vamos a ver en los consejos, ¿no? El siguiente verbo o paso es escuchar, ¿no? Como si presente me hallare, dice San Ignacio. Es decir, San Ignacio él propone al ejercitante meterse en la contemplación como si presente se hallase. Entonces, esto es importante, ¿no? Si estamos contemplando el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Ahí está uno detrás del pesebre viendo la escena, contemplando la escena. Y San Ignacio pide escuchar lo que hablan en la escena, tal como si eso que están diciendo me lo dijeran a mí, personalmente. En un tercer momento tenemos el verbo mirar. Mirar los gestos, las actitudes. Aquí ya podemos ver la diferencia entre ver y mirar, ¿no? Ver tiene que ver con algo más profundo, más interno de la persona, y el mirar con la exterioridad, es decir, la manera como funcionan los personajes de la escena. Ver los gestos, ver las actitudes. Disculpa que te interrumpa, es que están preguntando si estás cambiando las diapositivas, porque solo estamos viendo la de Contemplo. Ay, perdón. Sí, se supone que están... un momentito. Gracias. Y perdón, Carlos, ¿será que podría repetir lo que dijo San Ignacio? Es que me perdí ahí. Ok. Ay, señor, Sí, a ver. Carlitos, si la puedes poner en modo presentación las diapositivas para que sea como grande. Abajito donde está como el zoom. Yo creí que todo eso que ya estaba puesto, porque a mí sí me sale y claro, yo no puedo ver el chat mientras estaba hablando, ¿no? Vamos a ver. Ok, díganme si ahora sí lo ven. En modo completo de pantalla, no, pero sí se ve. Yo sí lo leo. Ok, bueno, yo lo tengo en modo completo, pero... ¿Ahora? Sí se ve. Si se quiere ver en completo, sin ver las diapositivas predeterminadas al lado izquierdo, se debe compartir toda la pantalla porque se abre como otra pestaña o otra ventana de PowerPoint. Si se comparte solamente la ventana de PowerPoint, no se va a ver en pantalla completa la presentación. Ok. A ver, díganme si ahora sí. Excelente, perfecto. Sí, ahora sí. Sí, se mira. Bueno, qué pena, perdonen. Esta era la diapositiva sobre los preámbulos, ¿no? Les dije que eran 3 y se los expliqué. Posteriormente, aquí estaba, ¿no? En el modo de contemplar, ¿no?
y estaba diciendo, hablando sobre la diferencia que hay aquí entre ver y mirar, ¿no? Después de haber visto profundamente el interior de cada personaje en la escena, después de haber escuchado, como dice San Ignacio, como si presente me hallare. Yo creo que eso fue lo que me preguntaron que había dicho San Ignacio, ¿no? San Ignacio dice que te metas tanto en la escena como si presente estuvieras en la escena, ¿ya? Luego mirar, que es un poco más lo exterior. Y por último, reflectir. Reflectir significa que un cuerpo le ofrece luz a otro, ¿no? Eso pasa con el sol y la luna. Entonces, el reflectir lo utiliza San Ignacio aquí para hacer sentido a aquello de sacar provecho, ¿no? Después de haber visto, después de haber escuchado y después de haber mirado todas las partes y las personajes que hay en la escena, yo saco provecho. Muchas veces no podemos poner en palabras exactamente qué cosas son las que sentimos cuando estamos contemplando una escena, ¿ya? Pero tenemos que ser lo más fieles posibles a realmente lo que sentimos y realmente lo que nos pasa en la contemplación. Es decir, no hay que tratar a como dé lugar de crear un discurso al terminar la contemplación como para narrar una historia nuevamente. Se trata más bien de ser fieles a lo que realmente sentimos. Aún si lo que realmente sentimos solo lo podemos poner en una palabra. ¿Ves? Entonces, de eso se trata los 4 puntos o 4 momentos para contemplar. Y yo les tengo aquí unos consejos que a mí me parece que no pueden faltar de ninguna manera en alguien que está aprendiendo a la oración, ¿no? La contemplación. El primer consejo, muchachos, es contemplar. Esto es más bien una actitud, ¿no? Contemplar se trata de salir de mí. Es decir, en la meditación nosotros estamos muy metidos en nuestra propia dinámica. ¿De acuerdo? Entonces, contemplar significa olvidarme completamente de mí y meterme completamente en la escena que vamos a contemplar, ¿no? Eso significa que cuando nosotros hacemos meditaciones y posteriormente hacemos contemplaciones, pasamos de la cabeza al corazón. Les dije que de lo que se trata al final, en el examen, diríamos, es de escribir o expresar con las palabras. A veces no podemos expresar con palabras lo que sentimos, pero expresar con palabras lo más fiel posible a aquel sentimiento que tuvimos y que nos generó el Señor en la contemplación. La contemplación, diría San Ignacio, es el modo de orar por excelencia que nos va moldeando desde dentro. Como somos nosotros los que contemplamos a Jesús, digamos, con todo lo que eso significa, la persona de Jesús, ¿no? Y sin el envoltorio, digamos, de las palabras del texto, ¿no? Jesús, las actitudes que contemplemos en Jesús nos van a ir moldeando desde dentro. Eso hace la contemplación. Por último, como consejo, ¿no? Diría John Sobrino, ¿no? Dejar a Dios ser Dios. ¿Qué significa eso? Dejar a Dios ser Dios. También lo podemos decir como lo diría Olaizola, también un jesuita famoso, bailar al son de la gracia. Y esto es muy importante, muchachos.
les habrán dicho que allí donde me ponga la gracia, debo quedarme. Si empezamos a contemplar y la gracia nos pone en un momento específico de la escena y no podemos de alguna manera pasar a otro momento de la escena, tenemos que quedarnos ahí. Tenemos que quedarnos ahí con el objetivo de sentir y gustar profundamente. No se trata de ir como superficialmente viendo escenas y saludando, ¿no? Así como de visita de médico. No, se trata de entrar y cenar con él, como dice otro pasaje del Evangelio, ¿no? Y por último, toda oración va acompañada de un mini proceso de discernimiento, ¿ya? Es decir, en el examen de la oración uno expresa, como les he dicho en palabras, lo que ha pasado en la oración. En el tema de la contemplación basta con poner las palabras que expresan los sentimientos que se presentaron, ¿no? E incluso un cambio que pueda haber en una actitud de Jesús hacia mí personalmente. Eso también lo puede hacer la gracia. Entonces, de eso se trata, hilar profundo. La contemplación nos tendría que poner en una dinámica digamos, entre los dos extremos. El primer extremo sería el proceso discursivo que tiene la meditación y el otro extremo sería el sentimentalismo. No es como, por ejemplo, una anécdota, ¿verdad? Mi abuela cuando va a misa, mi abuela es muy devota y va a misa todos los domingos. Y cuando va a misa y uno le pregunta ¿qué tal estuvo la misa? Ella solo puede decir qué bonita. No puede decir más nada sobre la misa. ¿Y sobre qué habló el padre? Bonita, estuvo muy bonita. ¿Ya? Entonces, ese sería el otro extremo, ¿no? El sentimentalismo. Quedarme, digamos, desde una perspectiva demasiado superficial. Entonces, hilar profundo significa ver con detenimiento y con fidelidad al corazón lo que realmente pasó en la oración, en la contemplación. ¿Qué realmente sentí? Si no lo puedo decir en una palabra, lo explico con cuantas palabras sea posible, pero siendo lo más fiel que se pueda al momento, ¿no? de la oración, a la experiencia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, son las 47. Yo quisiera, digamos, que ustedes, después de que yo les haya hablado de todas estas cositas, de los preámbulos, del modo de orar, las cuales son las partes de la contemplación, y realmente lo que se espera de la experiencia de contemplar, ustedes vuelvan a hacer el ejercicio que hicimos al comienzo, ahora integrando todas las perspectivas que hemos visto. ¿Ya? No importa que la imagen no sea del Señor o no sea de la Virgen, sino de un familiar, ¿sí? Porque de lo que se trata es que eso que tenemos enfrente, que vamos a contemplar, sea un sacramento que nos une a través de una experiencia a una persona y por lo tanto nos une a Cristo. Entonces, yo quisiera que después de haberme escuchado y después de haber hecho ese primer intento de contemplación y de dejarnos mirar por ese sacramento que hemos traído, repitamos el ejercicio y saquemos provecho. Como ya se nos está acabando el tiempo, mi propuesta sería que ustedes
una vez terminado el encuentro, se tomen 5 minutitos, no más, y vuelvan a hacer el ejercicio. Puede ser otro día incluso, ¿no? Pero ojalá que lo puedan hacer, ¿no? De manera de práctica y a manera de repetición, ¿no? Ya entenderán posteriormente lo que quiere decir San Ignacio con repetir, ¿no? Repetir ignacianamente, ¿no? Pero bueno, de eso se trata. Ojalá, ¿verdad? Que yo haya sido lo más claro posible al explicarles el método y compartirles lo que también es mi experiencia, ¿no? En la contemplación. Y una última cosa antes de abrir el espacio de preguntas. Recuerden, muchachos, que orar, digamos, es un ejercicio que solo se puede aprender orándolo. Es decir, solo aprendemos a orar orando. Entonces, ¿eso qué significa? En primer lugar, que nadie se acerca a la oración sabiendo nada. Y en segundo lugar, que tenemos que aprender a bailar con la gracia. Es decir, dejarme conducir hacia donde el Señor quiera llevarme en la oración, ¿no? En la contemplación, dejar que el Señor me muestre lo que Él me quiere mostrar y sacar provecho. Sacar provecho. Bueno, eso es todo lo que yo tendría que decirles a propósito de la contemplación. Celeste levantó la mano. Celeste levantó la mano. Hola, buenas noches, Carlos. Yo nada más quisiera, si puede repetir, cuáles son los dos extremos en los que nos pone la contemplación. Gracias. Ok, sí, hay como dos extremos en los que no deberíamos caer al momento de contemplar. El primer extremo sería esa dinámica de discurso, es decir, de expresar todo con palabras y con el pensamiento, que es propio de la meditación. Y el otro extremo sería la dinámica del sentimentalismo, es decir, de expresar superficialmente los sentimientos. Y fue cuando expliqué lo de mi abuela, ¿no? Sí, espero haber respondido, Celeste. Sí, muchas gracias. Sí, Sofía. Lo mío tal vez no era una pregunta, pero igual se lo quería comentar, que muchas gracias, a mí me quedó súper claro y no sé, creo que lo que más me pegó fue al observar, pues al contemplar el sacramento, perdón, que no sea yo quien lo vea, sino que sea el sacramento que me vea a mí, o sea, eso, me repegó. Entonces, gracias. Muy bien. Carlito, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si en la semana yo quiero hacer mi ejercicio de contemplación con la escena del bautismo de Jesús, por ejemplo, ¿cómo yo podría aplicar frente a esa escena entonces los 3 verbos que nos dijiste? Ver, oír y mirar, con la escena del bautismo de Jesús. ¿Podrías explicarnos brevemente? Sí, bueno, vamos a hacer el intento, ¿no? A mí siempre me ha parecido, lo confieso, me ha parecido una cosa extremadamente desafiante hablar en frente de Julio, porque Julio siempre que yo hablo me hace unas preguntas como estas, ¿no? Vamos a ver, el bautismo del Señor. Yo les propuse 3 verbos, ¿no? Bueno, yo les propuse no. Yo les presenté lo que propone San Ignacio, ¿verdad? Ver, ver, escuchar y mirar.
ver, entonces nos ponemos enfrente de la escena del bautismo del Señor, ¿no? Hay que tener en cuenta el tema de los preámbulos, ¿no? El Jordán sería el tema de la geografía, ¿no? Después, en el ver, podríamos que ¿quiénes estarían en el bautismo del Señor? Bueno, Juan el Bautista, desde luego, ¿no? El mismo Jesús. Y una infinidad de gente en fila queriéndose bautizar con Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, ver, ¿qué podríamos ver en la apariencia de Juan el Bautista? La apariencia de Jesús. ¿Cómo se posiciona Jesús en la fila, por ejemplo, ¿no? Que están haciendo todos los que van a bautizarse con Juan el Bautista? ¿Cuánta gente hay? ¿Qué clase de gente es la que está haciendo la fila para bautizarse con Juan el Bautista, por ejemplo? Y si pasamos al siguiente punto de escuchar, tendríamos que ir, por ejemplo, vamos a utilizar la imagen de un camarógrafo de noticiero, ¿no? El camarógrafo de noticiero tiene que ir detrás del reportero. Donde se mueve el reportero, se mueve el camarógrafo. Entonces, digamos que en el caso de la contemplación, el reportero es la gracia, y nosotros somos los camarógrafos. Nosotros tenemos que ir detrás de la gracia, ¿verdad? Entonces vamos a ir pasando y escuchando qué cosas habla Jesús, por ejemplo, con la gente que está en la fila esperando bautizarse con Juan el Bautista. Y a lo mejor Jesús está hablando de que quiere irse a comer las lentejas que dejó María el día anterior, o los frijoles que andan por ahí rodando, ¿no? Qué sé yo. ¿Quién sabe qué cosas diría Jesús en un asunto como ese, ¿no? Bueno, ¿quién sabe? La gracia sí sabe. La gracia siempre sabe. Es decir, el don del Señor en la oración siempre nos pone donde el Señor quiere que estemos. Y por último, mirar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la actitud que demuestra Juan el Bautista al momento de bautizar a Jesús? Es decir, ¿cómo mira Juan el Bautista a Jesús? Probablemente lo tuvo que haber mirado con admiración, con devoción, con respeto. ¿Cómo mira Juan el Bautista a Jesús? ¿Cómo mira además Jesús a Juan el Bautista? Entonces, eso diría yo, respondiendo a la pregunta de Julio, que podría ser una puesta en práctica de los puntos, de los verbos que hemos visto para contemplar una escena del Evangelio. Gracias, Carlito. Creo que Celeste ha levantado la mano nuevamente. Sí, adelante, Celeste. Hola, buenas noches otra vez. Es que me llamó mucho la atención cuando empezó a ejemplificar ya con el bautismo de Jesús. Entonces lo que yo quiero preguntar a partir de este ejemplo es, vaya, ya hice la contemplación, ya vi la actitud de Juan el Bautista, ya contemplé a Jesús, sentí algo, pero esto, es decir, quiero entender bien esto de la contemplación. ¿Esto me tiene que transmitir solo lo que yo siento por esta escena o me tiene que decir algo muy concreto de mi vida o qué? Porque ahí en lo de la contemplación del bautismo me quedo como, ok, yo miro la escena, pero a mi vida no le veo una relación. Lo del bautismo y contemplar la actitud de Juan, ver a Jesús en la fila, yo no encuentro cuál es esa relación con mi vida. No sé si quizás no entendí lo que tiene que transmitirme, es decir, me tiene que transmitir un sentimiento, pero después de eso, ¿qué? Lo relaciono con algo de mi vida, ahí es donde no me quedó claro, quizás qué debe de dejarme la contemplación. Ok, muy bien, buenísima pregunta la de Celeste, y igual de complicada como la de Julio. Vamos a ver, reflectir
en la contemplación no es lo mismo que hacer un examen en la meditación, ¿de acuerdo? Generalmente nosotros en la meditación vamos poniendo con palabras y con a veces cuestiones larguísimas, de hecho, lo que ha pasado en la oración, ¿no? ¿Cuáles actitudes me llaman la atención de Jesús? ¿Cuáles actitudes de Jesús me ponen contra la pared? En el sentido de que me cuestionan completamente mi manera de funcionar y mi manera de estar en el mundo como seguidor de Jesús. ¿Bien? Entonces, en la meditación nosotros tenemos la libertad, digamos, de establecer cierto paralelismo entre lo que vemos que nos llama la atención de la vida de Jesús y cómo eso puede ir en cuestiones prácticas, digamos, construyendo de otra manera nuestra vida y nuestra forma de proceder, de actuar, ¿no? En el caso de la contemplación es un poquito diferente, ¿no? Reflectir, como diría San Ignacio, digamos, no tiene que ver, y recuerden lo de los extremos, ¿no? No tiene que ver solamente con expresar en un discurso bien completo lo que ha pasado en la oración. Nosotros podemos describir los sentimientos de la siguiente manera. Es decir, puede ser que haya gente, digamos, demasiado sintetizadora y que resuma su reflectir en la palabra compañía, incluso, ¿no? Compañía de sentirse acompañado, ¿no? Pero puede ser inclusive más, es decir, ¿qué actitudes yo vi de Jesús en el tercer punto de la contemplación, ¿no? ¿Qué cosas escuché de Jesús que me llamaron la atención? ¿Cuál era el aspecto de Jesús, por ejemplo? Entonces vamos anotando todas esas mociones, le diríamos, ¿no? Todas esas características que presentó la oración sobre Jesús o sobre incluso otro personaje de la escena, ¿ya? Entonces, de lo que se trata aquí no es tanto de hacer un redire, es decir, cómo esto que yo he contemplado va a cambiar mi vida, ¿ya? Recuerden que les decía que la contemplación nos va moldeando desde dentro. Es decir, el simple hecho, que no es simple, inclusive, el simple hecho de contemplar, es decir, de ver, de escuchar, de mirar a Jesús en una escena del Evangelio y ver cómo funciona Jesús y hacernos conscientes de eso que vemos en la contemplación, nos va moldeando por dentro a la manera de ser de Jesús, al modo de ser de Jesús. Entonces, estuvo más larga la explicación de lo que pensaba, pero bueno, ojalá que te haya respondido como querías, Celeste. Sí, ya me quedó mucho más claro. Gracias, Carlos. ¿Cómo no? Siempre. A ver, ahí tenemos otra mano levantada. Sí. Hola, buenas noches. Yo también hablaré en términos humanos también, cómo veo yo también eso, de por qué Jesús se sometió a ser bautizado. Porque si veíamos en el Antiguo Testamento, Dios nos creó según su imagen y su semejanza. Éramos creaciones de ese entonces. Pero ya una vez Él se sometió a ser bautizado, pasó a ser hijo también de Dios. O sea, murió el Adán antiguo que fue creado. Y nos da el ejemplo también de por qué nosotros también debemos de ser bautizados también. Porque Juan el Bautista le dijo, sería yo el que tendría que ser bautizado. Pero Jesús le dijo que no, que dejara que las cosas sean así. Era para que muriera el antiguo Adán que fue creado y surgiera el nuevo Adán, ya el espiritual.
Eso es lo que alcanzo yo a contemplar, a sentir y a analizar también en mí cuando no era bautizado. Y hace poco que me bauticé también, pues, ¿va? Pasé dejé de ser creación a pasar a ser hijo de Dios. Era lo que quería compartir. Buenas noches. Carlos, a mí me quedó una duda con respecto a la pregunta que hizo Celeste sobre mi duda esta. Entonces, yo estoy en la contemplación, ¿verdad? Y por ejemplo, con la del bautismo que da el ejemplo, está bien si, por ejemplo, ok, yo me pongo a contemplar el bautizo del Señor, pero después lo relaciono a mí, de cómo el bautismo me ha limpiado el alma después del sacramento. O sea, está bien pensar así, de cómo el bautismo limpió mi alma, cómo me limpia del pecado, o eso ya es más en la parte de meditación. Ok, sí. Yo les diría que bueno, vamos a ver. En el tema de la oración ignaciana, no se trata de que nosotros hagamos cosas que estén bien o que estén mal, digamos, porque en cualquiera de los casos está ofrecido por Dios, ¿no? Entonces, lo que estamos queriendo acá es aprender el método que propone San Ignacio para orar ignacianamente, ¿ya? Entonces, en un primer momento, diría yo, que para reflectir, para sacar provecho de la contemplación, lo primero que hay que ser es consciente de qué cosas nos han llamado la atención en la contemplación. Que es lo que les quise decir. En el momento en que vi solamente qué cosas me llamaron la atención, ¿no? En el momento en que escuché qué cosas me llamaron la atención. Y en el momento en que miré qué cosas me llamaron la atención también, ¿no? Entonces, después de ser completamente consciente de esas cosas que me han llamado la atención, de la contemplación de Jesús con los que fuere, ¿no? Yo puedo, desde luego, sacar provecho directamente para mi persona, ¿no? Sin que esto suponga generar una dinámica discursiva que sea propia de la meditación, ¿ya? Y yo puedo, digamos, yo puedo recordar con la contemplación del bautismo mi propio bautismo y mi experiencia bautismal, sin que eso suponga crear un discurso sobre el bautismo, ¿ya? Que sería más de una meditación, ¿ya? Pero desde luego que la contemplación en algunos casos refleja situaciones de nuestra vida propia y nos dan luces para nuestra vida, desde luego, ¿no? Pero Okay. Sí te respondí. Sí, gracias. Okay. Gracias. Ismael tiene una pregunta, creo yo. Sí, adelante. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, Carlos. Creo que con esto del bautizo, ¿verdad? Y la parte de contemplación y meditación, creo que también es tomar muy en cuenta cómo nos sentimos en ese momento, ¿verdad? De la forma en cómo sentimos en ese momento vamos a poder meditar y contemplar, ¿verdad? Número 1. Número 2, a mí ya me tocó hacer ese taller de contemplar el bautizo. Y me recuerdo que en una de mis contemplaciones se me vino la manera cómo poder iniciar un proyecto a nivel personal, ¿verdad? ¿Y por qué se me vino esto? Porque fue a través del bautismo en que Jesús empezó el proyecto, ¿verdad? De la buena nueva. Antes que él empezara con la buena noticia, ¿verdad? De evangelizar, incluso de buscar a los apóstoles, él se bautizó y fue ahí donde inició el proyecto de Dios, ¿verdad? Incluso al escuchar la palabra de Dios, este es mi hijo amado, a quien le tengo toda mi complacencia.
Y creo que fue ahí donde Jesús inició el proyecto, y que para mí el bautizo es como que iniciar un proyecto, ¿verdad? Ponerlo todo a la mano de Dios previo a iniciar un proyecto, ¿verdad? Esa fue mi contemplación, ¿verdad? El momento que contemplé el bautismo de Jesús. Ok, muchas gracias, Ismael. Ismael, en su comentario, ha dicho algo que me ha hecho recordar que no les he dicho algo, que es muy importante, y que ya lo ha dicho Ismael, ¿no? Antes de acercarnos a la oración de contemplación, especialmente, tenemos que revisar, digamos, toda nuestra estructura anímica. Eso es muy importante. Anímica, no anémica, no anímica. Revisar nuestra estructura anímica, es decir, cómo nos sentimos. San Ignacio sugiere, y eso lo han repetido muchísimas personas que han estudiado el tema de la oración ignaciana y lo han unido con discursos de terapia psicológica y tal, sugieren que la persona revise su estado anímico antes de iniciar una contemplación. De manera que digamos, problemas, preocupaciones que sean demasiado fuertes no vayan a afectar directamente la experiencia de la contemplación. Y eso es muy importante. Sí, más bien, antes de contemplar, tendríamos que estar en un tiempo tranquilo, ¿no? Hablando ignacianamente, ¿no? Consolación, desolación, digamos, en un tiempo tranquilo para poder sacar verdadero provecho de la experiencia de la contemplación. ¿Alguien más? No se queden con las dudas, ¿eh? Bueno, Celeste quiere empezar un proceso de contemplación con la cena, ¿no? Así parece. Justo. Ok, bien, entonces creo que si no hay preguntas ni dudas, Carlos, nos queda de nuestra parte agradecerte por todo lo que nos has compartido. Gracias por el tiempo, por haberte preparado y nada, te mandamos un gran saludo y un gran abrazo hasta Santo Domingo, ¿no? Esperamos que todo vaya bien allá en tus estudios. Gracias, recen por nosotros. Bien, yo quisiera antes de terminar la sesión darles algunas orientaciones sobre la tarea de la semana. Vamos a continuar con la media hora de oración, igual que la semana pasada. Sin embargo, ya no vamos a meditar, ¿verdad? Ahora vamos a ir a poner en práctica lo que Carlos nos ha compartido, ¿verdad? Los verbos que se utilizan para contemplar. Entonces, escogemos el evangelio de cada día y vamos preparando nuestra contemplación. Miren, en cuanto al taller, nosotros el siguiente fin de semana vamos a terminar toda la estructura de la oración ignaciana. Nos hace falta ver el cierre de la oración ignaciana, que se denomina coloquio, y el examen que se hace al final de la oración ignaciana, ¿verdad? Para revisar qué es lo que ha pasado y por dónde la gracia se nos hizo presente, como Carlos ya nos explicaba. Entonces, después de la sesión del siguiente fin de semana, vamos a hacer dentro de la semana algunas oraciones, tanto de meditaciones como de contemplación, pero guiadas, de manera que podamos juntarnos en la noche, en la semana, y nos juntemos para hacer una oración guiada, ¿verdad? Y ver cómo todos los pasos que hemos aprendido a lo largo del taller se aplican, ¿verdad? Dentro de una meditación y dentro de una contemplación, para que nos dé como mucha mayor claridad a nosotros sobre cómo funcionan ya los pasos dentro de la oración. Eso, ¿verdad? Lo otro es que también yo quería solicitarles que
fueran viendo un poco sus tiempos, cómo van a estar en relación con la Semana Santa. Porque ya el padre Chepe, que bueno, ya se encuentra fuera de la experiencia de ejercicio, él quiere reunirse con cada uno de los muchachos que van a participar para saber cómo están, quiénes son, y así él también pues ir pensando la dinámica de ejercicios espirituales de Semana Santa. Entonces yo les pediría que en la semana, si pueden, se dirijan con sus coordinadores, sus coordinadoras, y puedan compartirles, ¿verdad? Si van a participar en los ejercicios, para nosotros ya saber con cuántos jóvenes vamos a contar y así ir preparando todo lo que esto conlleva. En cuanto a la tarea también, vamos a seguir leyendo el libro de Betty y vamos a leer desde la página 21 a la 24. Igualmente le vamos a pedir a Carlito que nos comparta la presentación que utilizó hoy para enviárselas mañana como siempre, ¿verdad? Así que muchas gracias y les vamos a pedir que si pueden encender sus cámaras un momento para la foto de la cuarta sesión. Creo que hoy no estuvo Diego.